7:12 empezamos nuestra segunda hora de noticias aquí en Radio Panamá y más temprano cuando informábamos sobre la situación de esta guerra que estremece a Ucrania y a toda Europa, mencionábamos sobre el aumento de los precios de muchos productos, el petróleo, el gas, el aluminio, el trigo, los cereales en general, la carne. Todos los precios van subiendo y efectivamente ese impacto lo vamos a sentir de una forma u otra aquí en Panamá. Esta mañana está con nosotros el economista Ernesto Bazán. Gracias por acompañarnos, señor Bazán. ¿Cómo evalúa usted la situación del mundo y el impacto que puede tener en nuestro país? Bienvenido. Alexandra, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues desafortunadamente lo que está pasando es que estamos iniciando una escalada de precios que inicialmente está focalizado en, uno, petróleo, por lo tanto, la gasolina que usamos o que se usa o que usa el ciudadano de a pie. Segundo, alimentos. Ucrania y Rusia son en conjunto uno de los principales productores del mundo en granos, sobre todo en trigo. Y por alguna razón el trigo está muy relacionado con todos los demás alimentos. Es decir, cuando sube el precio del trigo, sube en general todos los demás alimentos y viceversa. Entonces, hay una escala de precios en los alimentos. Y en el caso nuestro de Panamá, tenemos que la fórmula tarifaria de la energía eléctrica tiene un factor de actualización automático a la variación en el precio del combustible. Eso significa que adicionalmente a que están subiendo los alimentos y la gasolina, vamos a recibir el recibo de luz de todos los meses, lo vamos a comenzar a recibir bastante más caro que lo normal o que lo habitual. Pero cuando uno converge estas tres subidas, llega a la conclusión de que todo va a subir, todo, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque todo necesita combustible, no solamente los alimentos para ser transportados o los fertilizantes, que son un derivado del petróleo, sino que todas las personas para ir a trabajar necesitan movilizarse, ya sea que tienen vehículo propio, ya sea que viajan en un taxi. El precio de los taxis, la tarifa de los taxis va a subir, la tarifa de los Uber va a subir. Entonces, esa escalada de los precios de transporte hace de que los demás servicios también tengan que incrementar sus tarifas, y lo que vamos a tener en resumen es una subida general de precios desde el raspado que nos compramos cuando vamos al Parque Omar hasta lo que nos cobra el odontólogo por una consulta de alguna de nuestra dentadura. Entonces, vamos a tener en general subida de precios y servicios. Eso es lo que nos espera y yo creo que es bueno que nos vayamos preparando. Una subida adicional a la que ya estábamos viviendo producto de la pandemia, producto de la crisis de los contenedores y todo este tema del transporte durante la pandemia. O sea que la situación es bastante delicada, señor Bazán. Esa es muy delicada porque el precio de petróleo el año pasado estuvo bordeando el rango de la mayor parte de días del año pasado estuvo bordeando el rango de los 45 a 55 dólares, ¿no? El barril. Y hoy día ya pasó los 100 dólares el barril, está bordeando los 125 dólares, es probable que pase los 150 dólares. Y si este problema escala, incluso Rusia, que es una parte, digamos, que no es tan imparcial, ha dicho que el precio podría elevarse por encima de los 300 dólares el barril, ¿no? Si esto escala, porque esto todavía no ha llegado a la situación grave, ya que se han hecho sanciones y bloqueos a Rusia, pero Estados Unidos le sigue comprando el petróleo. Europa le sigue comprando el gas. O sea, esto no ha avanzado hacia lo peor todavía, no hemos llegado a una situación extrema. Entonces, y lo más probable es que desafortunadamente el conflicto siga escalando, la incertidumbre aumente y por lo tanto los precios se incrementen, afectando no solamente a Rusia, no solamente a Europa, no solamente a Estados Unidos, sino a todos los ciudadanos del mundo, porque todos necesitamos combustible, todos necesitamos alimentos y todos necesitamos energía.
Y leíamos más temprano en las notas internacionales que Estados Unidos está en conversaciones con Venezuela para ver si a través de reactivando su relación con Venezuela puede de alguna forma reemplazar ese suministro por parte de Rusia. ¿Usted ve eso viable y eso podría aliviarnos de alguna forma o tampoco Bueno, así? eso es bastante extraño. Eso es bastante extraño que Estados Unidos esté en coqueteos con Venezuela cuando sabemos que gran parte de la cúpula que gobierna Venezuela está en la lista Clinton. Entonces, la lista Clinton justamente se hace para decirle a todos los demás, no puedes hacer negocios con ellos, ni directos ni indirectos. Entonces, Pero la necesidad tiene cara de perro, es dicen, ¿no? sumamente extraño. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y voy a tratar de encontrar una explicación económica a esto. Lo que pasa que si Estados Unidos y, y Europa eh, radicalizan sus bloqueos y sus sanciones, es decir, si Europa le deja de comprar gas y petróleo, porque le compra gas y petróleo a Rusia, Estados Unidos le deja comprar petróleo a Rusia, pierde Estados Unidos, pierde Europa, pero gana Rusia. ¿Por Gana qué? Rusia, ¿por qué? Porque voy a tratar de dar una explicación económica. Si eso ocurre, en ese hipotético caso, el precio sí se dispararía, probablemente por encima de los 250 dólares el barril, y Rusia vendería menos, pero el precio se duplica o se triplica. Entonces, a nivel de ingresos, no se perjudica tanto Rusia. ¿Por qué? Porque la disminución de las exportaciones, que al final no sería completa esta disminución, ya que le podrían vender a China o a India. Entonces, disminuye la cantidad, pero se eleva el precio. ¿Puede que pierdan algo? Sí, puede que pierdan algo. Pero el mayor, digamos, perjudicado sería Europa, porque se quedaría sin gas para poder tener energía, y sin energía no hay producción, y si no hay producción, pues el país puede entrar en un colapso económico, ¿no? Y Estados Unidos obviamente también, al dejar de comprar petróleo, pues se terminaría perjudicando, ¿no? Entonces, como que estamos en una guerra estratégica, geopolítica, económica, nunca antes vista, inédita, y los escenarios son muy volátiles, muy volátiles. O sea, que no nos extrañe que mañana tengamos una noticia, incluso podría ser al revés, que Rusia sancione a Europa y que le diga, ya no te puedo vender el Ya gas. no te voy a vender. Y ya lo soltaron, ya esa información internacional la comentábamos esta mañana que ya Rusia dijo, yo también puedo amenazar. Sí, sí, y sí le haría mucho daño a Europa. O sea, hay que comentar que Rusia llega a esta guerra en una buena situación financiera. O sea, digamos, antes del conflicto, Rusia tenía muy buenos indicadores. Los había trabajado durante más de una década. Llega con un endeudamiento bajísimo del 20% sobre el PIB, que es una envidia para cualquier país del mundo. Llega con una tasa de desempleo del 4,3%. O sea, en pleno empleo prácticamente es 3%. O sea, Rusia llega casi pues, en pleno empleo, o muy cerca del pleno empleo. Llega con un ascenso en el ranking del Doing Business del puesto 138 al puesto 29. Llega con superávit fiscal y con unas reservas en su tope histórico de 630 mil millones de dólares. Entonces, Rusia llega bien preparada y tiene algunos mecanismos, márgenes de maniobra para poder hacer frente a las sanciones. Históricamente las sanciones no han traído abajo ningún régimen, y las sanciones pues sí han causado perjuicios económicos, pero difícilmente van a cambiar el curso de las intenciones militares o geopolíticas que tiene Putin. ¿Pueden economías como la nuestra, como la panameña, hacer algo ante esta avalancha que nos viene encima o esto es una guerra Y a otra escala en la que solo somos observadores y recibimos el coletazo de ese huracán? la verdad que sí podemos hacer algo.
Normalmente las gestiones macroeconómicas tienen dos herramientas, dos grandes herramientas. La primera se llama política monetaria, que nosotros no la podemos hacer porque no tenemos banco central. Pero si me permites una pequeña explicación, ¿qué cosa hacen muchos países? Imprimen billetes, los ponen a circular en la economía a través de préstamos bancarios para dinamizar la economía, ¿no? Esa es la política monetaria agresiva o expansiva. Eso nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos Banco Central, no podemos emitir, en primer lugar. Entonces, nos queda la política fiscal. La política fiscal, ¿qué significa? Que el Estado gasta, y cuando digo gasta, es gasta, entre comillas, realmente es hacer inversiones, ¿no? Para poder generar empleo, ¿no? Directo, indirecto, por ejemplo, a través de las construcciones de puentes, de carreteras, de colegios, de hospitales, y eso se llama política fiscal expansiva. Lamentablemente en Panamá no podemos hacer mucha política fiscal expansiva porque somos un país deficitario, es decir, lo que gastamos supera a nuestros ingresos. Y todos los años, desde hace 15 años, tenemos déficit fiscal y tenemos que cubrirlo con deuda. Entonces, ¿cuál sería la receta y qué cosa es lo que puede hacer la actual administración? Reducir los gastos, ¿okay? ¿Para qué? Para poder tener un espacio en el presupuesto donde se puedan incluir inversiones para obras de infraestructura. Las obras de infraestructura han demostrado que ayudan a reconstruir cualquier situación económica de catástrofe, porque lo hizo Estados Unidos después del crack de 1929, lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, entonces eso está demostrado que funciona. Construir carreteras, construir puentes, líneas de metro, podríamos construir líneas de metro y de esa manera reactivamos la economía. Y Pero además es aquí lo una que estamos inversión haciendo es socialmente muy aumentando rentable. la planilla estatal, aumentando la planilla de la asamblea. Parece que, bueno, no es solo este gobierno, todos los gobiernos anteriores se saltaron esa clase, señor Eso Bazán. es lo que yo denomino el despilfarro. Se llama despilfarro fiscal, ¿no? Es cierto, ha ocurrido en todas las administraciones, porque la administración Martinelli, la administración Varela, la administración Cortizo, las tres han incurrido en déficit fiscal. Las tres, y han tenido que cubrir ese déficit fiscal con deuda. Pero hay que decir que esta administración es particularmente digamos, más agresiva con el despilfarro, si cabe el término. Bueno, señor Bazán, sé que usted también tiene otros compromisos y nosotros tenemos que avanzar con otros temas, pero le prometo que lo vamos a volver a invitar para seguir hablando de este Sí, despilfarro y de sí. las cosas Si me que permite tenemos que hacer. solamente Sí, un claro. par de minutos para poder dar algunas recomendaciones, porque ya sabemos que todos los precios van a subir y entonces muchos de los radioescuchas pueden estar preguntándose, bueno, ¿qué ¿Y podemos ahora qué hacer? hago? ¿Ahora qué hago? ¿No? Bueno, lo primero, no esperemos que el gobierno nos solucione los problemas. Eh, Al subir los precios, la capacidad adquisitiva de las familias se reduce. Ya no vamos a poder comprar lo mismo. Entonces, recomendación 1, miremos nuestro presupuesto. Ordenemos, hagamos una lista de todos los gastos que tenemos y una vez que hacemos la lista le ponemos prioridades y los priorizamos. Vemos de qué manera podemos obtener ahorros y también qué sacrificios podemos hacer. Por ejemplo, si en una familia tienen un aire acondicionado, pues tendrán que hacer el sacrificio de ya no prender el aire acondicionado y más bien abrir las ventanas, y pues va a tener un poco más de calor, pero de alguna manera les va a ayudar a poder sobrellevar esta situación porque, repito, las tarifas de energía se van a poner muy, muy caras. Entonces, esa es una recomendación para las familias, para las empresas, que también revalúen y que consideren que hemos entrado en una época de teletrabajo. Entonces, la pandemia nos ayudó a teletrabajar y las empresas pueden ayudar por una responsabilidad social básica a sus colaboradores, permitiéndoles teletrabajo, porque el teletrabajo evita el gasto de combustible,
les ahorra tiempo, ¿no? Y eso también puede significar un ahorro adicional. Las que no pueden, digamos, las empresas en donde no se puede teletrabajar, ser más condescendientes con los colaboradores, por ejemplo, el uso de las vestimentas, ¿no? Eh, yo en estos momentos estoy con saco y corbata porque iba a tener la entrevista con ustedes, pero si no, yo trato de no usar saco y corbata porque eso al final es un ahorro ecológico. Y el gobierno, también el gobierno tiene, o sea, cuando digo que todos los precios van a subir, no solamente es para las familias y para las empresas, es también para el gobierno, o sea, para el que administra los recursos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La misma recomendación que di para las familias, hacer una lista de gastos y decir dónde yo puedo reducir, eso es lo más responsable y lo que yo recomiendo en las actuales circunstancias, porque si no, el golpe va a ser muy fuerte. Gracias, señor Bazán. Lo voy a volver a invitar para que hablemos de estas recomendaciones, de estas lecciones de austeridad que no están tan bien aprendidas en nuestro país. Gracias por estar Con aquí. mucho gusto, muchas gracias. 7:28 minutos de la mañana.